Por segunda vez, Estados Unidos volvió a sacudir varias partes de Irán con bombardeos, ya que más de 90 objetivos fueron destruidos por aviones de combate y misiles de crucero estadounidenses, incluyendo instalaciones estratégicas cerca de la planta nuclear de Bushehr. La respuesta de Irán fue una represalia inmediata, atacando instalaciones militares estadounidenses en Qatar, Kuwait y Bahrein. ¿Por qué Estados Unidos continúa atacando a Irán? ¿Fue esto solo un pequeño ataque o Estados Unidos tiene un plan más grande para debilitar completamente al régimen que gobierna Irán? ¿Qué tan cerca está el mundo de la última etapa de una guerra en Medio Oriente que sería más grande y más destructiva, especialmente ahora que Israel ha dicho que también está listo para unirse al resurgimiento de la guerra si Estados Unidos lo necesita? Eso es lo que vamos a discutir hoy aquí en Mr. Good Vibes. Sí. En el momento en que muchos esperaban que el ataque de Estados Unidos fuera un incidente aislado y que poco a poco disminuiría la tensión entre Estados Unidos e Irán, un nuevo ataque sacudió nuevamente el Medio Oriente, porque después de la primera serie de ataques aéreos el miércoles, Estados Unidos lanzó otra vez una operación más grande y más amplia contra Irán en la madrugada de este jueves. Una segunda ola de ataques que, según el Comando Central de Estados Unidos, se realizó para destruir la capacidad de Irán de atacar barcos y controlar una de las rutas petroleras más importantes del mundo, el Estrecho de Hormuz. En solo 2 días, casi de manera consecutiva, se escucharon explosiones en diferentes partes de Irán. Si en la primera noche aproximadamente 80 objetivos militares iraníes fueron bombardeados por Estados Unidos, en la segunda ola esto se amplió aún más, donde casi 90 objetivos militares fueron atacados. No solo un lugar fue alcanzado, desde las ciudades costeras hasta ubicaciones militares estratégicas se sintió la fuerza de la operación. Entre los lugares atacados están Bandar Abbas, Sirik, Khuzestak, Chabahar, Jais, la isla Abu Musa, Konarak e incluso algunas zonas cercanas a la provincia de Bushehr, donde se encuentra una de las instalaciones nucleares más importantes de Irán, aunque Irán anunció que sus instalaciones nucleares en la zona no fueron alcanzadas. También se reportaron explosiones en Teherán, justo al lado de la capital del país, lo que aumentó aún más el temor de que esto ya no se trata solo de mandar un mensaje, sino posiblemente una nueva etapa de un conflicto mucho mayor. Según Estados Unidos, la razón de la operación fue el supuesto ataque previo de Irán a varios buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz, un paso angosto pero sumamente importante por donde fluye un gran porcentaje del petróleo y gas natural del mundo. Para Washington, no pueden permitir que Irán use esta ruta como un arma contra la comunidad internacional. Pero para Irán, esto es una clara violación y un acto agresivo que solo empeorará la situación. En los primeros reportes, al menos 14 personas murieron en 2 días de intercambio de ataques, incluyendo a un miembro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o IRGC, y decenas más resultaron heridas, mientras que funcionarios iraníes dijeron que no solo se atacaron objetivos militares, sino también parte de la infraestructura civil. Mientras Estados Unidos dice que su operación es limitada, muchos expertos ahora se preguntan hasta dónde llegará realmente esto. Porque con cada misil que se lanza y cada base que es atacada, el espacio para la diplomacia se reduce aún más. Lo más peligroso es la declaración de Israel de que solo están esperando el momento adecuado y que cuando Estados Unidos diga que necesitan sus fuerzas, están listos para atacar de nuevo a Irán. Pero mientras aumentan los daños de los ataques, el mundo entero ahora enfrenta una pregunta aún mayor. ¿Cuál es realmente el verdadero objetivo de Estados Unidos? ¿Es esto solo para detener a Irán o es este el comienzo de un plan más grande para debilitar permanentemente el poder de Teherán? En la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue claro. Según él, el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán está casi terminado después de la nueva tensión en la región. Pero aunque dijo que las negociaciones podrían continuar, admitió que ya no espera que el siguiente paso sea fácil. Para Donald Trump, lo que hizo Estados Unidos fue una manera de mostrar que Irán no puede usar el miedo y las amenazas para controlar las acciones de otros países. Según él, la capacidad militar de Teherán ya se ha reducido considerablemente y advirtió que si continúan los ataques contra los intereses de Estados Unidos, su respuesta podría ser aún más severa. Pero a pesar de sus palabras fuertes, Donald Trump también dijo que no quiere una campaña militar prolongada. Según él, cualquier cosa que suceda pasará rápidamente, mientras cree que Irán todavía quiere llegar a un acuerdo.
Pero aquí es donde entra el gran debate entre muchos expertos, porque no importa cuán poderosas sean las bombas, misiles y armas modernas de Estados Unidos, ¿será suficiente para hacer caer por completo a un país como Irán? Según algunos analistas, la situación no es tan simple. Los ataques aéreos pueden destruir bases, instalaciones, sistemas de radar y equipos militares, pero es diferente derrocar a un gobierno que lleva décadas preparándose para este tipo de presión. Según Alam Saleh, un profesor de política de la Universidad de Bradford, la estrategia de Estados Unidos ya está en un callejón sin salida si solo utiliza presión militar. En su opinión, los simples bombardeos no funcionan si el objetivo es cambiar el rumbo de todo un país. Históricamente, la caída de un gobierno rara vez ocurre solo por ataques externos. Esto sucede con más frecuencia cuando se combinan una grave crisis económica, la pérdida de apoyo interno y la fragmentación del propio sistema. Por eso ahora hay dos posibles rumbos para la situación. Una, Estados Unidos solo está usando su poder militar como presión para obligar a Irán a aceptar un acuerdo más favorable. Pero la segunda posibilidad es la que muchos temen, que mientras continúan los intercambios de ataques, ambas partes podrían perder el control de la escalada. Porque en Medio Oriente muchas guerras no comenzaron porque un país quisiera entrar en un conflicto prolongado. A veces comienza con un ataque aéreo, un error de cálculo y una represalia que ya no se puede detener. Mientras Estados Unidos muestra su fuerza desde el aire, Irán rápidamente demostró que no dejarían sin respuesta el ataque que ocurrió. Porque unas horas después de la nueva operación de Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó una represalia contra varias ubicaciones en la región del Golfo, donde Estados Unidos tiene presencia y activos militares. De repente, sonaron las sirenas en varios países cercanos, mientras regresaba el temor de que la crisis ya no se mantuviera solo dentro de Irán. Entre los reportes, se dice que Irán apuntó a instalaciones relacionadas con el ejército de Estados Unidos en Kuwait, Bahrein y Qatar. Según los informes, esto incluye lugares como Arifjan y Ali al-Salem en Kuwait, así como Jaffer y Sheikh Issa en Bahrein. También hay informes de ataques contra algunos activos militares en Qatar, donde Estados Unidos ha tenido una presencia importante durante mucho tiempo. Se dice que Irán utilizó una combinación de misiles balísticos, misiles de crucero y drones, mientras que los sistemas de defensa aérea de los países de la región actuaron para detener algunos de ellos antes de que alcanzaran su objetivo. En Kuwait, sus funcionarios de defensa dijeron que interceptaron varios misiles y drones, mientras que se reportó que una persona resultó herida debido a los escombros que cayeron durante el ataque. Pero según los funcionarios de Irán, esto es solo el comienzo de su respuesta si Estados Unidos continúa con sus operaciones. La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que su objetivo podría expandirse a otras bases militares estadounidenses en toda la región. Y la situación se volvió aún más emotiva porque todo esto está sucediendo mientras Irán está de luto por su ex líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien falleció en las primeras etapas del conflicto, en la ceremonia fúnebre a la que asistieron muchísimos simpatizantes iraníes. No solo fue un día de luto, sino que también se convirtió en un símbolo de ira y un llamado a la venganza. Uno de los oficiales militares de más alto rango de Irán, el mayor general Abdul Rahim Abdullahi, comandante del cuartel general central Qatam al-Anbiya, dio una fuerte advertencia después del servicio fúnebre. Según él, Estados Unidos e Israel no deben pensar que la tristeza que ven en el pueblo iraní es señal de debilidad. Al contrario, dijo que esta ira continuará hasta que los responsables rindan cuentas. Aquí la situación se volvió aún más peligrosa porque para Estados Unidos lo que están haciendo es una respuesta militar para proteger sus intereses. Pero para Irán esto ya no es solo una cuestión de bases o equipos destruidos. Para ellos, esto se volvió una lucha personal, una lucha conectada con el honor, la soberanía y la venganza. Y cuando un conflicto ya no se trata solo de estrategia, sino también de las emociones de toda una nación, es ahí cuando suele ser más difícil detener una guerra. Pero en medio de todos los misiles, ataques aéreos y amenazas, hay un lugar que podría dictar hasta dónde llegará esta crisis: el estrecho de Hormuz. Este es el estrecho paso marítimo entre Irán y la península arábiga, pero aunque es pequeño en el mapa, es una de las rutas económicas más importantes del mundo, porque por aquí pasa gran parte del suministro de petróleo y gas natural licuado que utilizan diferentes países. Eso significa que cualquier conflicto en este lugar no es solo un problema de Irán o de Estados Unidos.
Esto puede sentirse en el precio de la gasolina, la comida y los productos en diferentes partes del mundo. Para Irán, el estrecho de Hormuz es su carta más fuerte, porque aunque Estados Unidos tenga una capacidad militar muy fuerte, Irán controla un lugar que es muy importante para el comercio global. Si se interrumpe el paso de los barcos aquí, esto rápidamente causará temor en el mercado internacional. Esta es la razón por la que Teherán lo usa como herramienta de presión en las negociaciones. Para ellos, mientras tengan la capacidad de afectar el flujo de petróleo en todo el mundo, tienen una defensa contra las sanciones y la presión militar. Pero el arma más grande de Irán también puede ser su mayor debilidad, porque si el estrecho de Hormuz queda completamente paralizado, no solo otros países se verán afectados, sino que la propia economía de Irán también sufrirá. Teherán también depende de la venta de petróleo para sostener su economía. Y cuando el movimiento de los barcos se ralentiza, aumenta el peligro en el mar y los compradores se alejan, sus propios ingresos también caen. Según algunos analistas económicos, debido al bloqueo naval de Estados Unidos, Irán se ha visto obligado a vender su petróleo a un precio más bajo mientras sus exportaciones se ven afectadas por las restricciones y el temor de las compañías navieras internacionales. Tampoco es sencillo para otros países encontrar de inmediato una ruta alternativa. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen otros oleoductos para exportar su petróleo, pero estos no pueden reemplazar completamente la capacidad del estrecho de Hormuz. Por su parte, Qatar, que es uno de los mayores exportadores de gas natural, también depende de que esta ruta sea segura para el paso de sus productos. Por eso, en cierto modo, Irán tiene una carta de negociación muy poderosa, pero por otro lado, mientras más lo usan como arma, mayor es la presión que también sienten en su propio país. Esta es la compleja realidad del estrecho de Hormuz. Es como una espada que Irán sostiene contra sus enemigos, pero si la agarran demasiado fuerte, también pueden lastimarse con su propia arma. Ahora, después de los ataques consecutivos y las represalias de ambos lados, hay una pregunta que el mundo entero no puede evitar hacerse. ¿Es este el comienzo de una guerra más amplia en Medio Oriente? Especialmente ahora que, en esta ocasión, muchos líderes de la OTAN han expresado su apoyo a la posición de Estados Unidos y han estado de acuerdo en que se necesitan medidas más contundentes para frenar la creciente amenaza de Irán en la región. Para Donald Trump, esto demuestra que no solo Estados Unidos ve el peligro en la situación cuando se trata de Irán. Según él, el ataque que realizaron no fue solo para iniciar una guerra larga, sino para enviar un mensaje claro a Irán de que cualquier ataque contra la seguridad internacional tendrá consecuencias. Pero aunque cuentan con el apoyo de sus aliados, sigue existiendo un gran desafío. ¿Cómo detendrá Estados Unidos a Irán sin empujar a toda la región a un conflicto más amplio? Por otro lado, muchos expertos creen que todavía existe la posibilidad de una salida diplomática. Ni Estados Unidos ni Irán han declarado completamente muerto el acuerdo. Todavía hay una puerta abierta para la negociación. Pero el problema es que, mientras ambos países hablan de paz, sus fuerzas militares siguen intercambiando misiles y amenazas. Y esta es la razón por la que muchos expertos están preocupados, porque cuando ambos países quieren demostrar que no van a retroceder, aumenta la posibilidad de un error de cálculo. Un objetivo equivocado, una mayor cantidad de víctimas o un ataque con resultados inesperados pueden ser la chispa que desencadene una guerra más amplia. Para Estados Unidos, su mensaje es claro. No van a permitir que Irán use el estrecho de Hormuz y su poder militar para intimidar a la comunidad internacional. Pero para Irán, ellos ven las cosas de manera diferente. Para ellos, lo que están haciendo es defensa contra un país más poderoso que durante décadas ha estado usando sanciones y presión militar contra ellos. Esta es la razón por la que la situación es difícil, porque Estados Unidos busca una garantía de que Irán ya no será una amenaza en la región, mientras que Irán busca una manera de mantener su poder e influencia. Pero si la pregunta es si Estados Unidos puede hacer caer al gobierno de Irán solo con bombas, muchos expertos creen que no es tan fácil. Sí, las armas modernas pueden destruir instalaciones militares, sitios nucleares, sistemas de comunicación y bases. Pero derrocar a un gobierno es otra cosa. Irán no es solo un ejército. Es un país con su propio sistema político, millones de habitantes, un territorio extenso y grupos que llevan mucho tiempo preparándose para la posibilidad de un gran conflicto. Por eso, para los expertos, la mayor batalla ahora no solo ocurre en el aire con aviones de combate y misiles.
También sucede en la economía, la diplomacia y en quién cederá primero ante la intensa presión. Pero mientras el mundo espera si los dos países volverán a la mesa de negociaciones, hay algo que está claro. El efecto de este conflicto no solo se sentirá en Washington o Teherán. Si se ve afectado el flujo de petróleo, los precios de la energía volverán a subir. Si aumentan los costos de envío, es posible que los precios de los productos también suban aún más. Y si la crisis se prolonga, incluso países que están a miles de kilómetros de distancia, incluyendo Filipinas, podrían sentir el impacto. Por ahora, tanto Estados Unidos como Irán están en una posición delicada. Cada lado quiere mostrar su fuerza. Y súmale a eso a Israel, que solo está esperando su oportunidad. Pero en la historia, el momento más peligroso en cualquier conflicto es cuando ambos lados creen que no pueden retroceder. Porque a veces lo más difícil de detener no es el primer ataque, sino la interminable venganza que le sigue. Así que ahora todo el mundo tiene la misma pregunta. ¿Podrán estos dos viejos enemigos encontrar el camino de regreso a la paz? ¿O lo que está sucediendo ahora será el comienzo de una nueva guerra que volverá a cambiar la historia de Medio Oriente? ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión sobre esta guerra interminable? ¿Preferirías que Estados Unidos e Israel continúen la guerra contra Irán para que finalmente derroten al régimen que gobierna allí? ¿O preferirías que Estados Unidos deje a Irán en paz en su propio país? No dudes en compartir tus comentarios abajo. Si te gustó este video, compártelo con los demás y suscríbete también. Mira también los videos que están a la derecha para que gastes aún más tu tiempo